Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal, como sabéis, y es tradición siempre a final de temporada aquí en vuestro canal, siempre hacemos las notas finales de los equipos grandes. Ayer terminó la temporada del Barça, ganó 1-2 en Sevilla al Sevilla y ya podemos hacer las notas. Las notas finales de curso, de 0 a 10 a todos los jugadores, más por supuesto Xavi Hernández. Hay mucho que analizar, el Barça se va en blanco en la temporada, el Barça no ha podido competir la Liga ante el Real Madrid, ha estado demasiado lejos, ha conseguido el objetivo de mínimos, que es ser segundo, perdió la final de la Supercopa en Arabia de forma clara ante el Real Madrid, eliminación en Champions en cuartos de final contra el Paris Saint-Germain y eliminación en Copa contra el Atlético de Bilbao. Es decir, temporada mala para el Barça, pero luego en los jugadores ha habido unos mejor que otros. Va a haber suspensos, va a haber mejores notas, peores notas. Quiero las vuestras en los comentarios. Así que el tema es qué nota le vamos a dar a jugadores. Aquí tengo con los amigos de Minis, por ejemplo, a Joao Félix. Aquí tenemos la miniatura de Joao Félix, la caricatura amable de Joao Félix. En el link, en la descripción del vídeo os dejo el link para entrar con los amigos de Minis. Lewandowski, aquí lo tenemos a Robert Lewandowski, y ni siquiera le ha sacado de la caja. Tenemos aquí a Pedri. ¿Qué nota le voy a poner a Pedri, amigos de Mundo Maldini? ¿Qué nota le voy a poner a un Pedri que ha estado lesionado durante parte importante de la temporada? Entró en el tramo final. Bueno, pues todo eso y mucho más lo vamos a analizar en el vídeo. Por supuesto que vamos a analizar también en cuanto pase la final de Champions. Vamos a hacer lo mismo con el Real Madrid. Haremos también lo mismo con el Atlético de Madrid. Haremos lo mismo con equipos grandes como el Manchester City, como el Bayern de Múnich. Bueno, va a haber bastante que analizar, amigos de Mundo Maldini. Así que vamos ya mismo con el Barça. Quiero vuestra opinión en los comentarios, como siempre hacemos. Me parece muy importante vuestra opinión en los comentarios. Y vamos a arrancar ya con estas fichas que nos han preparado la gente de Mundo Maldini, que son unos auténticos cracks. Vamos a arrancar con Ter Stegen. Vamos a arrancar con Ter Stegen. A ver, Ter Stegen estuvo lesionado durante tiempo de la temporada. El Barça ha sido un desastre defensivamente, ha encajado muchísimos goles, muchos más de los que realmente son presentables en un equipo del nivel del Barça, pero es verdad que cuando Ter Stegen ha vuelto ha estado bastante bien. Años luz de lo que fue la temporada pasada de Ter Stegen. Yo a Ter Stegen le voy a colocar un 6,5. 6,5 para Ter Stegen. No me da más de un 6,5 para Ter Stegen. Iñaki Peña, es verdad que durante algún momento cuando estuvo lesionado Ter Stegen, tuvo varias actuaciones importantes, Iñaki Peña. Luego, al final, es verdad que en el tramo final de ese momento, hasta que volvió Ter Stegen, empezó a pegar el bajoncito. Así que yo creo que, y luego cuando ha estado Ter Stegen, pues ha demostrado, lógicamente, que es que no hay color entre los dos. Yo le voy a colocar a Iñaki Peña un 5,5. No me da más de un 5. Un aprobado el tiempo que estuvo, un 5,5 para Iñaki Peña. Quiero vuestra opinión en los comentarios. Koundé empezó la temporada mal, realmente, y fue poco a poco mejorando en la temporada. Curiosamente, cuando ya el Barça fue perdiendo los objetivos, Koundé fue mejorando como lateral derecho. Ha acabado jugando, de hecho, yo creo que va a ser el lateral derecho titular de Francia en la Eurocopa. Yo creo que ha ido mejorando poco a poco. Pero claro, hay que mirar la nota completa de la temporada. La nota completa de la temporada. Y también, una cosa que siempre os digo, a los jugadores hay que puntuarles en función de lo que sabes que pueden dar. A mí Koundé me da para un bien, un 6. Porque creo que el tramo final de temporada ha sido bastante bueno. Me da para un 6 a mí para Koundé. Un 6 para Koundé. No más, pero sí un 6 para Koundé. Héctor Ford, bueno, este chico que vimos en el Mundial Sub-17 de Indonesia, que poco a poco fue creciendo, que entró para jugar de lateral izquierdo y lo hizo bastante bien para jugar una posición que no es la suya, con la responsabilidad que él tenía. Yo creo que el tiempo, en los partidos en los que ha entrado ha estado bastante bien. Le voy a colocar un 6,5 a Héctor Ford. No me da más de un 6,5, pero un 6,5 para Héctor Ford. Evidentemente las notas de los jugadores no van a ser muy altas, porque es que el Barça no ha hecho una buena temporada. Araujo. Interesante lo de Araujo. ¿Suspendemos a Araujo? O sea, yo creo que Araujo es uno de los mejores centrales del momento y su temporada ha estado bastante mal. Y luego ha tenido errores puntuales pero claves en la temporada. Sobre todo el día del Paris Saint-Germain, esa expulsión bastante evitable, por cierto, que al final le acabó costando seguramente la clasificación al Barça. Empezó la temporada bien, luego tuvo un bajón importante.
Yo creo que Araujo ha estado bastante por debajo del nivel suyo, sinceramente bastante por debajo del nivel suyo, y en un jugador del que se podía esperar que fuera importantísimo en el Barça, yo creo que errores muy, muy importantes y graves en muchos momentos. Nunca he visto al Araujo que yo esperaba. Le voy a suspender en la temporada de Araujo. Le voy a poner un 4,5. Para cualquier otro central, seguramente lo de Araujo hubiera sido quizá una buena nota, pero para el nivel de Araujo, para mí, un 4,5 para Araujo. Suspende a Araujo en la temporada. La verdad que es uno de los jugadores que no se han revalorizado, más bien lo contrario, en la temporada. Y yo creo mucho en él para el futuro. 4,5 para Araujo. Vamos con Christensen. A ver, Christensen, es verdad que cuando le coloca de medio centro Xavi Hernández, a mí mucho no me convencía, pero es verdad que no funcionó mal en el estilo de lo que es Christensen. En el estilo de lo que es Christensen. ¿Se puede esperar de Christensen lo mismo que de Araujo? No. Pero yo creo que no me da para suspender la temporada de Christensen. Le voy a colocar un 5,5 a Christensen. Vuelvo a insistir, ¿por qué he suspendido a Araujo? Porque me parece mucho mejor que Christensen. Y por jugadas clave, en partidos clave, que le han costado al Barça muy caros. Eso también, un defensa no puede fallar en momentos clave. Christensen, jugando como medio centro, no ha estado mal, un 5,5 para Christensen. Yo creo que, por cierto, con la selección danesa jugará como central. Estamos preparando 24 vídeos, uno por cada selección de previa de la Eurocopa. Ya he hecho el de Dinamarca, ya, yo creo que os van a gustar mucho. Vamos con Pau Cubarsí. Ese, para mí, la gran aparición del Barça, porque Lamine Yamal ya había aparecido, lógicamente, es la gran aparición del Barça, incluso por delante de un Fermín que ya asomaba bastante, bueno, igual que con Fermín. La verdad que Fermín también ha sido una aparición importante del Barça y Cubarsí también. Yo a Cubarsí le tengo que poner muy buena nota. Tengo que decir que en el tramo final de temporada ha pegado un bajoncito, eso es cierto. Le ha costado mucho el último partido, por ejemplo, contra el Nesiri, enfrentar a delanteros potentes, pero es que a mí me parece que tiene unas condiciones espectaculares a Cubarsí. Yo le voy a colocar, le colocaría una nota altísima si no fuera por el tramo final de temporada, pero el tramo final de temporada ha bajado algo el nivel. Le voy a colocar un 7 a Cubarsí. Un 7 a Cubarsí. Con todo el mérito que tiene este chico tan joven, lo que ha hecho en el Barça. Un 7 para Cubarsí en su temporada. Íñigo Martínez, pues llegó lesionado al Barça y al final la aparición de Pau Cubarsí le acabó quitando el puesto. Ha jugado muy poquito. Ha jugado muy poquito Íñigo Martínez. Hay que suspender a Íñigo Martínez en el Barça. Un 4 para mí, para Íñigo Martínez. No me das más de un 4. Bastante decepcionante la temporada de Íñigo Martínez. Bastante decepcionante. Un 4 para Íñigo Martínez. Vamos con Cancelo. A ver. Problemas defensivos. Hizo partidos buenos de lateral izquierdo, que ha jugado más que de lateral derecho. Hizo partidos buenos. Influencia ofensiva importante, pero defensivamente flojo. Flojo en muchos momentos lo de Cancelo. Errores graves en partidos decisivos, por ejemplo, contra el Paris Saint-Germain, por ejemplo, contra el Real Madrid. En esos dos partidos fue clave lo mal que estuvo Cancelo. Así que, mirando una cosa y otra, le voy a poner un 5 pelado, porque es verdad que ha habido partidos que ha aportado mucho en ataque. Un 5 pelado a Cancelo. Un 5 pelado a Cancelo y no me da mucho más. Balde. A ver, Balde es que se lesionó bastante pronto en la temporada y yo creo que un jugador que se lesiona durante tanto tiempo le voy a dejar sin calificar a Balde en la temporada. O sea, no puedo poner una nota a un jugador que en los últimos meses de temporada no ha jugado por lesión. Así cuando se deciden los títulos y deciden los partidos importantes. Así Balde se queda sin calificar. Marcos Alonso, bueno, ha pasado absolutamente de puntillas por el Barça en la temporada. No ha jugado porque él tampoco se lo ha ganado, lógicamente. O sea, si Xavi no le pone, no es porque no le ha visto bien en los entrenamientos. Cuando ha estado, tampoco ha aportado gran cosa, ya sea central, ya sea lateral. Así que muy flojito lo de Marcos Alonso, al que no puedo poner más de un 3. Un 3 para Marcos Alonso. No le puedo poner más de un 3 a Marcos Alonso. Frenkie de Jong, es verdad que en el tramo final de temporada se lesiona, pero bueno, no es un tramo tan largo, sí le voy a puntuar, por supuesto. Jugador clave en el Barça, pero es verdad, amigos de Mundo Maldini, que siendo lo importante que es Frenkie de Jong en el Barça, en los partidos absolutamente decisivos no ha terminado para mí de dar el salto definitivo. Y yo creo que es un jugador clave para la temporada que viene si sigue en el Barça, que ya veremos. Pero no le puedo poner más de un 6, un 6 a Frenkie de Jong. No le puedo poner más de un 6 a Frenkie de Jong para mí, por la temporada. Y creo que es un jugador capital para el Barça para la próxima temporada. Gavi, a ver, Gavi es igual. O sea, se lesiona, lleva muchos meses sin jugar y un jugador que no juega
el tramo decisivo de la temporada, ni un solo minuto no se le puede puntuar realmente. Yo creo que su lesión fue clave para la temporada del Barça, clave porque era un jugador absolutamente capital y el Barça no ha sido capaz de suplir la baja de Gavi, no ha sido capaz de suplirla, pero en esta temporada se queda lógicamente sin calificar. Oriol Romeu, un suspenso clarísimo para Oriol Romeu. O sea, llegó como alternativa barra recambio de Busquets, sabiendo que lógicamente hay un mundo de diferencia entre los dos, pero para esa posición, y en ningún momento se pudo adaptar, en ningún momento pudo rendir. Cuando entró no estuvo bien y al final no tuvo más remedio Xavi que no contar con él. Así que Oriol Romeu, un 3 para Oriol Romeu. Suspenso muy claro para Oriol Romeu. Sergi Roberto, bueno, la verdad que ha hecho partidos buenos Sergi Roberto. No ha jugado tanto como quizá a lo mejor hubiera merecido por el nivel que dio cuando entró. Tengo que reconocerlo. Y es un jugador que a mí siempre me ha gustado bastante, teniendo en cuenta que está lejos del nivel de otros, pero ya sea lateral, ya sea interior, jugador para llegar en el ida y vuelta, lo ha hecho bastante Sergi Roberto. Yo le voy a poner un 6,5 en la temporada de Sergi Roberto. Yo creo que ha estado bastante bien, sinceramente. 6,5 para Sergi Roberto. Muchos no vais a estar de acuerdo, pero es normal. Gundogan me ha parecido de lo mejor del Barça. Haciendo goles en partidos importantes, dando muchas asistencias, jugando en 3/4 de campo o cerca del pivote por momentos, en doble pivote o en 3/4 de campo, entendiendo muy bien las dos posiciones. Me ha gustado mucho Gundogan. Me ha gustado mucho. Le voy a poner un 7 para Gundogan. Para mí un 7 para Gundogan, la verdad. Que va a partir en la Eurocopa, por supuesto, con la selección alemana. Pedri, a ver, lesión que le aparta durante muchos partidos, vuelve en el tramo final, vuelve bastante bien, pero no para jugar los partidos completos. Un jugador que es capital en el Barça, pero no ha terminado de ser todo lo importante que necesitaba el Barça. O sea, no ha terminado de dar, también por la lesión. Ha jugado en varias posiciones, ha jugado en el doble pivote, ha jugado prácticamente de media punta, de centrocampista más arriba, en 3/4 de campo. Me da para un 6,5 para Pedri. A Pedri hay que pedirle más todavía, un 6,5 para Pedri. No me da más que para Pedri. Que esto. Rafinha, interesante lo de Rafinha. Muy de menos a más en la temporada, muy de menos a más. Es verdad que ha hecho partidos importantes, en partidos decisivos, y yo creo que no se le puede poner una mala nota a Rafinha por la temporada. Muchos no vais a estar de acuerdo. Aquí cada uno tiene sus filias y sus fobias, ¿no? Con los futbolistas es normal. Pero a mí Rafinha me parece que sí que da, amigos de Mundo Maldini, para... no tengo ni apuntadas las notas, estoy improvisando todo. Para un 6,5 sí me da Rafinha. 6,5 para Rafinha, la verdad. 6,5 para Rafinha. Fermín, buena temporada de Fermín, una gran aparición, igual que la de Cubarsí. Empezó en pretemporada, recuerdo ese partido que hizo contra el Real Madrid, que marcó un gol. Luego ha sido un jugador importante en muchos momentos del Barça, importante mucho en partidos decisivos del Barça, por ejemplo contra el Nápoles, en su momento en el partido de vuelta en Montjuic. A mí Fermín me parece que ha dado un salto muy importante en su carrera y le voy a colocar un 7,5 a la temporada de Fermín. Yo creo que se le puede poner un notable, no un notable alto, pero sí un notable a Fermín, de verdad, para lo que ha sido su primera temporada en el Barça, consolidándose con 20 años, para mí un 7,5 para Fermín. Joao Félix, aquí tenemos esta carita de Joao Félix como diciendo, ¿qué queréis que os diga? Bueno, ¿qué queréis que os diga, Joao Félix? Joao Félix, jugador del que se espera mucho, pero al final el retorno que te da no es tanto, ¿no? Ni en partidos... Hay jugadas que hace, es un futbolista de jugada más que de partidos, de momentos. Es verdad que ha tenido algún partido bueno, curiosamente contra el Atlético de Madrid, suele jugar bien, pero luego a mí, si analizas la temporada de Joao Félix para las expectativas que había, pues ha sido bastante pobre, sinceramente ha sido bastante pobre. Empezó bien, luego a menos. Para mí un 5 pelado. No le voy a suspender, pero para mí un 5 pelado. Un aprobado raspadito por algunos partidos. Pero no más de un 5 pelado. Lamine Yamal, pues muy bien, Lamine Yamal. Para mí seguramente el mejor jugador del Barça en la temporada, Lamine Yamal. Porque para la edad que tiene, lo que ha aportado, tirando del equipo, haciendo goles en muchos momentos, yo creo que esta mala temporada del Barça no tiene que eclipsar, por ejemplo, el nivelazo que ha demostrado Lamine Yamal. Para mí un 8. No, tampoco un sobresaliente, pero para mí un 8 para Lamine Yamal, la verdad. Jugador que yo creo que tiene que ser emblema del Barça para muchos años. Y yo creo que un 8, claro. Ha condicionado a los rivales, ha hecho goles y ha sido un jugadorazo Lamine Yamal. Ferran Torres,
Yo es que no tenía unas expectativas muy altas en Ferran y más o menos pues ha hecho lo que yo esperaba. Ha hecho algún partido bueno, ha hecho algunos goles, es verdad que... Pero la verdad que no me da más de un 5 para Ferran Torres. Un aprobado raspadito para mí, para Ferran Torres en la temporada. Luego vamos con Xavi, que estaréis esperando la nota de Xavi Hernández. Robert Lewandowski, interesante lo de Robert Lewandowski. Hombre, goles ha hecho al final. Ha estado, bueno, ha sido el goleador del equipo y al final, si vemos la clasificación de goleadores, está arriba en la liga, por supuesto, faltaría más teniendo al Barça por detrás, ¿no? Pero yo creo que la temporada a mí de Lewandowski no me ha convencido. Yo creo que ha tenido algún pequeño repunte en algún momento, en un tramo de la temporada, en el tramo casi final de la temporada, pero yo creo que ha estado muy por debajo de lo que estuvo la temporada anterior a Robert Lewandowski y como mucho le puedo poner un 5,5. No más de un 5,5 para Robert Lewandowski. Hay que ser exigente con estos jugadores. Hay que ser exigente. O sea, si un delantero de un equipo de la zona baja de la tabla te mete los goles que ha metido Lewandowski, a lo mejor le ponemos un sobresaliente, pero claro, un 5,5 para Robert Lewandowski. Vitor Roque, pues, a ver, en realidad ha pasado absolutamente de puntillas por el Barça. Marcó algún gol y poco más. Y poco más. No le ha dado prácticamente oportunidad de Xavi Hernández, así que hay que suspender a Vitor Roque. ¿Qué es culpa de Xavi el no jugar? Pues sí, porque el entrenador es el que los pone o no los pone, pero también es verdad que si no juegas por algo, ¿no? No por un capricho. Así que un 4 para Vitor Roque. Y Marc Guiu, la verdad que lo poquito que ha entrado no ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal. Yo creo que Marc Guiu, a ver, Vitor Roque llega como fichaje estrella y Marc Guiu sale de la cantera después de jugar el Mundial Sub-17. Y de repente te hace un gol contra el Atlético de Bilbao. Cuando ha entrado, bueno, ha hecho algunos goles. No ha sido, al final no ha terminado de ser un jugador importante. Pero como vamos a ver hasta qué punto puede. Yo creo que es un chico que necesita una cesión para mí. Le voy a colocar un... es que por lo que ha jugado, un 5,5 para Marc Guiu. Un 5,5 para Marc Guiu. Y terminamos con Xavi Hernández. ¿Cuál puede ser la nota final de Xavi Hernández en el Barça? No gana ningún título, se marcha del Barça. Bueno, no se marcha él, bueno, después de todo lo que hemos vivido, de que él decide que se va, después del partido del Villarreal, luego al final se queda y luego finalmente es cesado, es despedido, que es lo que ha pasado al final. Xavi Hernández, si la temporada pasada fue buena, con 2 títulos, esta se va sin títulos, la Liga no la ha competido prácticamente al Madrid, cae en cuartos de Champions. Es verdad que es una eliminatoria que tenía bastante de cara, hace un buen partido en París y lo gana, pero al final cae en la prórroga contra el Atlético de Bilbao, en un partido de Copa que lo podía haber ganado. Es verdad que la botella siempre, o sea, en el precipicio siempre ha caído, el golpe de viento siempre ha ido para tirarle al precipicio en vez de para que se sostuviera, eso es verdad, pero yo lo he visto también en muchos momentos, no sé, un poquito con mucha excusa. No le puedo aprobar a Xavi Hernández, no le puedo aprobar. Un 4,5 la temporada de Xavi Hernández para mí. Para mí un 4,5 la temporada de Xavi Hernández. Es el técnico del Barça, o era, mejor dicho. La plantilla que tiene es una de las mejores plantillas para mí, una gran plantilla, sin duda. Y al final el resultado ha sido el que ha sido. No podemos, hay que decir las cosas como son. Para mí suspende Xavi Hernández en esta temporada con un 4,5 en su última temporada en el Barça, de momento, porque yo creo que él la puerta la va a tener siempre abierta, probablemente. Esto es lo que creo, amigos de Mundo Maldini. Un abrazo, chao, 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 chao.